Luis Rubiales, el que fue el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y tuvo que marcharse por el famoso escándalo del famoso beso de Jenny Hermoso o beso piquito dado a Jenny Hermoso, vuelve a la primera línea de los micrófonos y las cámaras con una entrevista que deja al periódico Marca, una entrevista que es una videoentrevista de alrededor de 15 minutos que ya tiene después de 2 días 2,5 millones de visualizaciones. Posiblemente cuando estés viendo este vídeo ya vaya por los 3 millones. Lo que revela es brutal, detona la bomba sobre cómo se gestó la candidatura de España al Mundial de Fútbol 2030, cómo se integró después Marruecos, cómo después vino Pedro Sánchez y lo empozoñó todo. Y la verdad que lo que revela Luis Rubiales, que es lo más interesante visto desde el punto de vista de un canal de psicología, es el modus operandi. Cómo poquito a poco Pedro Sánchez coloniza la candidatura española para el Mundial 2030, yendo a lo suyo, tomando decisiones unilaterales, perjudicando a España para favorecer que otros intereses, posiblemente los propios. Pero es más, que si eres seguidor, seguidora de este canal, verás que nosotros llevamos prácticamente 3 años prácticamente saliendo todos los días con vídeos y que este canal precisamente se hizo famoso tratando el caso Rubiales, el famoso beso de Rubiales. Cuando yo publiqué un vídeo sobre el primer vídeo sobre el beso de Rubiales, mi canal tenía 1.150 seguidores. 1.150. 3 años después, vamos casi por los 200.000. Por cierto, acabamos de superar los 190.000 la semana pasada. Estamos de enhorabuena. Muchas gracias. Si me estás viendo, si eres de los únicos y si eres de los primeros, pues también muchas gracias por tu fidelidad. En estos 3 años hemos visto y hemos analizado muchas conductas del sanchismo y lo que revela a día de hoy Luis Rubiales nos permite encajar muchísimas piezas, nos permite confirmar un modus operandi de Pedro Sánchez, porque tal vez lo que le pasara a Luis Rubiales, lo del beso, fue todo un pretexto para quitar a Rubiales, colonizar la Real Federación de Fútbol, como se hizo con otras instituciones, y, por supuesto, la salida de Rubiales, muy similar a la salida de Ábalos del gobierno, porque se había convertido en incómodo para otros intereses, concretamente los de Zapatero con Venezuela, según dicen algunos. Puede que a Rubiales le ocurriera lo mismo. Y, por cierto, Gianni Infantino, escándalo que se detona para sacar a Gianni Infantino, hablando de escándalos para sacar a alguien de una federación, Gianni Infantino pillado con una empleada que al parecer está en el momento más difícil por ese conflicto de intereses, podría ser forzado a abandonar la FIFA. Quien no nos esté diciendo que lo que le pasó a Rubiales con la Real Federación de Fútbol Española ahora le esté pasando a Infantino para quitárselo del medio. Por cierto, un Gianni Infantino que tiene un patrón de conducta y de personalidad muy similar al de Pedro Sánchez. Tal vez las revelaciones de Luis Rubiales nos pueden decir un poquito más incluso sobre el posible acuerdo corrupto, presuntamente corrupto, que podría estar entre Infantino y Pedro Sánchez con respecto a la final del Mundial, y que a lo mejor Marruecos ahora está aprovechando, sabiendo que Pedro Sánchez no anunciará la final del Mundial en España si no tiene garantizado ser presidente del gobierno para esa fecha. Ah, ahora entendemos muchas cosas, ¿verdad? Te voy a contar todo con más detalle, te voy a unir todos estos cabos en el vídeo. Venga. Así es, comenzamos con Gianni Infantino, noticia de hoy, Clash Report, una fuente muy fiable. Gianni Infantino es acusado de haber tenido una relación con una empleada junior de la UEFA, no era de la FIFA, sino de la UEFA, mientras ocupaba el cargo de secretario general de la organización. Todo apunta a escándalo o casi un Dominique Strauss-Kahn, recordarás, el que fue el presidente del Fondo Monetario Internacional o del Banco Central Europeo, no recuerdo, creo que era del Fondo Monetario Internacional, que fue pillado pues, en una agresivización íntima en un hotel y se lo quitaron del medio. Bueno, algo parecido. Se alega que la mujer fue promovida durante la relación y que luego recibió un paquete de indemnización de 6 cifras y fondos para un MBA, un máster, cuando se marchó. La FIFA confirmó el pago y la financiación del MBA, afirmando que cumplieron con las normas vigentes en ese momento y que desde entonces han fortalecido sus políticas de empleo. Infantino niega todas las acusaciones, calificándolas de falsas
y difamatorias y afirma que ningún empleado se ha quejado nunca de su conducta. Bueno, eso no es, si nunca nadie se ha, eso parece excusa típica de un Marlaska, de un Oscar Puente, ¿no? De un Oscar López, de un Félix Bolaño, muy sanchista, ¿no? Decía, nunca hemos tenido quejas y como nunca la ha tenido, esto te hace más digno, te hace más inocente. Oye, una persona mata a alguien, imagínate, ¿no? Yo mato a alguien y es la primera vez que lo mato. Mira, un David Sancho. David Sancho mata y descuartiza a Edwin Arrieta, ya que estamos llevamos ya, son 2 años, ¿no? Que han pasado, pasó esto en agosto, ¿no? Hace 2 años estábamos tratando este tema por estas fechas. Pues mira, Daniel Sancho mata y descuartiza a Edwin Arrieta, la primera vez que asesina a alguien y claro, lo acusa y dice, no, pero yo no he hecho nada, yo nunca he asesinado a nadie. Bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? Pues terrible, terrible. Y se descubre un poquito más sobre Infantino. How Gianni Infantino could be forced out of FIFA. Cómo se está consiguiendo sacar a Gianni Infantino de la FIFA después de haber tratado de vender el Mundial de Fútbol a unos fondos de inversión de bancos privados, además afines a Donald Trump, a la familia de Donald Trump. Creo que no era Jared Kushner, sino al hermano de Jared Kushner. Jared Kushner es el yerno, ¿no? Tengo entendido que es el marido de Ivanka Trump. Bueno, al cuñado de Ivanka Trump, un fondo de inversión, un banco, etcétera, que se habría hecho con los derechos de llevarse a cabo esa operación terrible. La posición de Gianni Infantino como presidente de la FIFA es más precaria que nunca tras las revelaciones de The Telegraph de que una mujer con la que se alega que tuvo una aventura fue indemnizada por la UEFA. Siendo la UEFA, además, el organismo del que ha salido ahora mismo la guerra contra Gianni Infantino, la UEFA que ha amenazado con cancelarse del Mundial, con no participar las federaciones, por tanto, de fútbol europeas, ya que la UEFA es europea, pues no participarían en el Mundial de Fútbol si el Mundial de Fútbol se llegara a privatizar en ese sentido. Nuestra historia detalla cómo la mujer recibió decenas de miles de libras después de aceptar dejar la UEFA tras la supuesta relación con Infantino, quien en ese momento era el secretario general de la organización. Quiere decir que esto ocurrió cuando Infantino era secretario general de la UEFA antes de que pasara a la FIFA. Bien, Infantino ya se enfrentaba a demandas de dimisión, incluida la de la Football Association, tras el fracaso de su plan de venta de la Copa del Mundo por 15 millones de libras, 15.000 millones de libras. Pero la investigación de The Telegraph sobre su conducta en la UEFA ahora traerá un nuevo escrutinio a su posición. The Telegraph Sport desglosa por qué Gianni Infantino podría ser forzado a salir. No te voy a dar más detalles porque nos vamos a centrar en otras cosas. Es para que tengas una idea, porque Gianni Infantino lo vamos a recuperar en este vídeo, en lo que podría haber sido el pacto presuntamente corrupto entre Infantino y Pedro Sánchez sobre la final del Mundial de Fútbol. No olvidemos que noticias de hoy, además, el Partido Popular mueve ficha con la Real Federación de Fútbol Española para desbloquear la final y ganar el partido a Sánchez. Sí, porque según podemos desprender, esto no lo ha afirmado Luis Rubiales, pero se puede deducir o intuir, mejor dicho, a través de una labor mental, ¿no? de heurística casi, se podría intuir que la final del Mundial de Fútbol todavía no está anunciada por una simple razón, porque Pedro Sánchez está reteniendo ese anuncio. ¿A qué me refiero? Me refiero básicamente con que Pedro Sánchez, el 2027, va a tener elecciones para presidente de gobierno. De ser elegido presidente del gobierno, le encantará gestionar, ser anfitrión del Mundial y gestionar la final para que la final sea en España y anunciarlo. Pero solo lo anunciaría y solo lucharía para que la final sea en España en la eventualidad de ser él el presidente. Él no quiere anunciar ahora, no quiere luchar ahora para la final del Mundial de Fútbol en España porque no tiene garantizado ser presidente cuando el Mundial se juegue. Porque en la eventualidad de no serlo, ¿quién se llevaría los méritos? ¿Quién haría lobbies importantes con la FIFA? Sería el siguiente presidente. Y no quiere dejar ese caramelito dulce al alcance de un presidente del gobierno que podría no ser él. Por tanto, está reteniendo esta decisión que no está tomada todavía, se está aplazando y, sobre todo, al no tomarse esa decisión todavía, porque Pedro Sánchez quiere luchar para ello y quiere anunciarlo cuando ya tenga la seguridad de que va a ser el presidente cuando se juegue el Mundial, Marruecos ahora está viendo la oportunidad, se le ha abierto la ventana de oportunidad, ha dicho, Pedro Sánchez está débil en España, tiene elecciones en 2027, antes de 2027 no va a anunciar la final del Mundial en España, no va a luchar para que la final sea en España
porque no tiene garantizado él tener el protagonismo en esa final. Y entonces voy a aprovechar que tengo un año de tiempo para hacer lobby y presionar a la FIFA, a Estados Unidos y realizar toda una serie de manifestaciones para que la final del Mundial la logre tener yo. Tengo un año antes de que Pedro Sánchez sea reelegido presidente, si es que lo va a hacer, para conseguir arrebatarle la final del Mundial a España. Ese es el partido que está jugando Marruecos. Viendo un Pedro Sánchez débil, amortizado y que posiblemente no vaya a ser el presidente del gobierno cuando se juegue el Mundial, conseguir, o independientemente que lo sea, conseguir arrebatárselo antes de que haya elecciones generales en España. Bien, por tanto, de ahí viene el nombrar la carretera que va hacia el Sáhara Occidental, carretera Donald Trump, porque además permitirá a Estados Unidos la explotación de las tierras raras en el Sáhara Occidental, ¿no? Hay un trueque ahí. Y claro, todo esto viene de un acuerdo entre Pedro Sánchez y Gianni Infantino para primero meter a Marruecos y para que todavía no se decida cuál es la final, dónde se jugará la final. Como no se ha decidido, Marruecos ahora mismo está presionando, está haciendo lobby, está llevando para sí a Gianni Infantino, tratando de conseguir que la final se juegue en Marruecos. Pero que la final se jugara en España, eso estaba decidido, y esto lo ha revelado Luis Rubiales, está decidido desde antes incluso del Mundial de Estados Unidos, obviamente, y de Qatar. Luis Rubiales refiere que la idea de organizar un Mundial conjuntamente vino en el Mundial de Rusia-Ucrania. Recordarás que Rusia y Ucrania, que ahora están en guerra, organizaron un Mundial. Y esto no va a evitar que España y Marruecos organicen un mundial y después entren en guerra por Ceuta y Melilla. Ojo, es que estamos repitiendo lo mismo. Lo que pasa es que nosotros somos Ucrania ahora y Rusia pretende ser Marruecos. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el Mundial de Rusia y Ucrania fue el primer mundial con una candidatura doble. Vieron que ese proyecto traía dinero, traía beneficio, traía hermandad entre los pueblos, cosa que a la postre luego no ha sido, y decidieron replicar el modelo. Y Luis Rubiales cuenta que se puso de acuerdo con el presidente de la Real Federación Lusa de fútbol, la portuguesa, y decidieron avanzar en esa candidatura. Que consiguieron 55 votos y que los adversarios para esa candidatura era la Commonwealth, que era otro conglomerado de países, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, que querían organizar el Mundial, y también tenían a Arabia Saudí. Importante lo de Arabia Saudí. Había otra candidatura como la de Marruecos, que se había postulado, pero se retiró. Y claro, Arabia Saudí, al retirarse Marruecos como única candidatura, concentró todos los votos de los países musulmanes. Bien, al final Australia se retiró por cuestiones. Imagínate la logística. Australia, Nueva Zelanda, los países de la Commonwealth organizando un mundial, ¿no? Bueno, se retiró Australia y quedó España, Portugal y Arabia Saudí. ¿Qué ocurre? Que la idea brillante de Rubiales fue, lo cuenta él, junto con el presidente portugués, buscar un país que fuera capaz de arrebatarle los votos de los países musulmanes y árabes a Arabia Saudí. Y ahí fue cuando rescataron a Marruecos. Le invitaron a Marruecos a entrar como tercer país con un límite de participación del 20%, tan solo el 20%. Entonces, con un 20%, lo que tenían pactado era que la final y el partido inaugural, que son los dos partidos más importantes del Mundial de Fútbol, lo que concentran los mayores ingresos, incluso en publicidad, etcétera, se jugaran en España, los dos. Una semifinal también en España y dos cuartos de final. El resto se jugaría las rondas, habría rondas que se jugarían, los partidos de ronda entre España, Portugal y Marruecos, y después se quedarían prácticamente Portugal y España, y el protagonismo lo tendría España. Bien, ¿qué ocurre? Que a partir de ahí, Mundial estamos hablando, Rusia, Ucrania, 2018. Entra Pedro Sánchez en el gobierno, se encuentra el trabajo hecho, y ¿qué ocurre ahí? Que lo cuenta Rubiales, que Pedro Sánchez toma toda la información y comienza a dirigir según sus preferencias, según sus intereses. Llegó a un acuerdo con Gianni Infantino para ceder el primer partido, que era un partido muy importante que tenía que jugarse en España, cederlo a un conglomerado de países para que se jugase el primer partido, una cosa rara, entre Uruguay, Argentina y Chile. Bien, no, Uruguay, Paraguay, Argentina, hay 3, 4 hay países que están ahí. Bueno, ceder el primer partido a Uruguay, el primer partido del Mundial. Esto por una serie de intereses, obviamente, al final todo es dinero, metes a más intereses de otros países, eso pueden ser corruptelas, pueden ser comisiones, ahí no se sabe lo que hizo Pedro Sánchez, pero ese modus operandi
refleja bastante, ¿no?, lo que hemos visto en otras colonizaciones, ¿no?, de instituciones, pues comienza Pedro Sánchez a tomar decisiones. España pierde el primer partido, bien, y a partir de ahí, bueno, fue Pedro Sánchez quien llevó la voz cantante llegando a acuerdos con Gianni Infantino. Entre ellos, Luis Rubiales no lo dice, pero me temo que uno de los acuerdos es precisamente lo de no anunciar todavía la final y esperarse a ser el reelegido presidente. Bien, a lo mejor eso lo tienen pactado Infantino y él, de esperarse a 2027-28 para anunciar dónde será la final. Bien, más acuerdos que hay es que Pedro Sánchez, de manera unilateral, comienza a dar más protagonismo a Marruecos. No olvidemos que lo que dice Rubiales es que al integrar Marruecos con un límite del 20%, Marruecos entra dentro de la candidatura y permite arrebatarle votos a la candidatura de Arabia Saudí. Tan es así que con Marruecos, los 55 votos que no eran mayoría para obtener el Mundial se convierten en 106 con Marruecos. Arabia Saudí se aparta porque va a aspirar al Mundial sucesivo, creo que ya lo tiene concedido, el del 2034, y se quedan, por tanto, España, Portugal y Marruecos, con una Marruecos con un límite del 20%, simplemente para obtener los votos de determinados países, arrastrar esos votos a favor de la candidatura de España-Portugal. Pero la condición estaba marcada. A partir de ahí, Pedro Sánchez, junto con Gianni Infantino y Marruecos, hacen concesiones cada vez mayores a Marruecos hasta llegar al día de hoy. Pero claro, lo que revela Luis Rubiales es, además, algo súper interesante desde el punto de vista de la psicología del personaje de Pedro Sánchez. Y es que, claro, al no renovar el presidente de la Real Federación de Fútbol de Portugal, el principal impedimento a que el proyecto originario se transformase en función de lo que interesaba a Pedro Sánchez y, quién sabe, a Gianni Infantino, en un acuerdo entre Pedro Sánchez, Gianni Infantino y Marruecos, el principal impedimento acabó siendo el mismo Luis Rubiales. Es decir, Luis Rubiales se convirtió en el impedimento a que Pedro Sánchez aportase una serie de modificaciones a la candidatura del Mundial acordes a sus intereses, en lo que muy probablemente podría sacar de Gianni Infantino y de Marruecos. Bien, y ahí es cuando el elemento incómodo de Luis Rubiales tenía que ser apartado. Y cuando ocurrió, casualmente, lo del beso, se abrió la ventana de oportunidad, esta es ya deducción que yo saco, para que Pedro Sánchez consiguiera lo que ya pues, probablemente tenía en mente, ver cómo apartar a Luis Rubiales para colonizar la Real Federación Española de Fútbol. Tan es así que Luis Rubiales dice que a partir de la salida suya se desmanteló todo el equipo que había trabajado en la candidatura de España, y la candidatura de España, palabras de Luis Rubiales, la candidatura actual de España en el Mundial no tiene nada que ver con el proyecto inicial. Es decir, que lo distorsionó todo, lo deformó todo para plasmarlo y adaptarlo en función de sus intereses y de los acuerdos a lo que puede haber llegado con Gianni Infantino debajo de la mesa, ya que Gianni Infantino pinta el mismo patrón psicológico y, por qué no, casi incluso delictivo que Pedro Sánchez, presuntamente delictivo. Bien, Luis Rubiales hace esa declaración, la candidatura no tiene nada que ver con la que se pactó al principio, y eso fue a raíz de la salida de Luis Rubiales y del desmantelamiento del equipo. Recuerda esto mucho al desmantelar el Oconsur, a otras operaciones que ha hecho Pedro Sánchez para que las mafias, por ejemplo, campen a sus anchas. Curioso, entre Marruecos y España, ¿verdad? Fíjate, como siempre acaba rascando un poquito, y todas esas operaciones siempre tienen a la sombra de Marruecos detrás, ¿no? Qué curioso. Bien, total, que lo que va a ocurrir a partir de aquí es que Pedro Sánchez condiciona toda la candidatura, la adapta a sus intereses. Luis Rubiales ya no está en la federación, el homólogo portugués tampoco está. Por tanto, aquellos que idearon la candidatura de España y Portugal al Mundial dejan de estar, y en su lugar están Pedro Sánchez, Gianni Infantino y, obviamente, Marruecos, con los cargos que siguen siendo lo mismos, porque Marruecos es una dictadura y, por tanto, ahí los cargos no están sometidos democráticamente a elecciones, ¿no? Por tanto, apartados el presidente de la Real Federación Lusa de Fútbol y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que originaron, que idearon la arquitectura del Mundial, a partir de ahí todo cambia y todo se plasma en función de los intereses presuntamente corruptos de Pedro Sánchez, Gianni Infantino y Marruecos. Y esta es la situación a la que hemos llegado, situación que además Rubiales lo ha dejado muy claro en la entrevista de Marca, afirma que si España pierde la final, si España no la pierde jugando, me refiero a que
si España no llega a obtener la final del Mundial para que se juegue, además Rubiales lo dice que estaba pactado que fuese el estadio de Santiago Bernabéu, es decir, estaba todo decidido. Bueno, de finalmente no jugarse la final del Mundial en España, a España ya no le conviene, no tendría un retorno equivalente o suficientemente rentable respecto a lo que estaba previsto recuperar de esa candidatura. Por tanto, podríamos estar ante un Pedro Sánchez que estaría desfalcando la candidatura del Mundial de Fútbol, la candidatura de España al Mundial de Fútbol, para hospedar el Mundial de Fútbol 2030, desfalcándola para obtener beneficios, quién sabe, porque otra vía. ¿Qué interés puede tener Pedro Sánchez en desfalcar la candidatura, en hacer que España no se lleve todo lo que estaba previsto, todos los beneficios que estaba previsto obtener de esa candidatura? Tan es así que ahora, entiendo yo que hay reductos, ¿no?, de esa gestión de Luis Rubiales, la Federación de Fútbol se opone, toma las riendas, eso es importantísimo, y se opone al plan de Pedro Sánchez, Gianni Infantino y Marruecos, y esta es la portada de Voz Populi de hoy. La Federación amaga con abandonar la organización del Mundial 2030 si la FIFA da la final a Marruecos. Es decir, estamos ya lanzando un órdago, lanzando ya un ultimátum, decir, oye, si no se respeta lo que estaba pactado, entonces nos vamos del Mundial. Ya buscaremos cómo recuperar lo invertido. Cuidado porque este es el movimiento y es tremendo, pero lo que más me hace pensar todo esto es que el beso a Jenny Hermoso puede que fuera nada más que la oportunidad que encontró el gobierno de España para montar un escándalo mediático, poner los ingredientes en la mesa, hacer que luego el feminismo hiciera lo suyo, previendo las reacciones de algunos fanáticos del feminismo radical y hegemónico, para quitarse del medio a Rubiales. Y mi sospecha encuentra fundamento en la medida en la que vemos que estos patrones de apartar para colonizar una institución y después desfalcarla a través de corruptelas, repartirla, desmantelarla o incluso trocearlas para dar partes y mercadear con ella a través de socios o con socios de lo que puede obtener, ¿no?, Pedro Sánchez algo a cambio, es un modus operandi que hemos visto en el CIS, cuando Sánchez colonizó el CIS, en la Guardia Civil, con la colonización de la Guardia Civil, en Correos. Lo mismo, estamos hablando siempre de lo mismo. Es el mismo modus operandi, las mismas cloacas han funcionado con este modus operandi. Algunas embajadas clave de España en el mundo, la de Venezuela. Pero es más, a mí todo esto de organizar un escándalo para apartar a una persona me recuerda mucho a la palabra de Víctor Ábalos, el hijo de Ábalos, de José Luis Ábalos, que decía que la salida de Ábalos del gobierno fue una trampa que le tendieron a su padre. Pues la misma trampa que le han tendido a Rubiales entonces. Ábalos se convirtió en incómodo para otros intereses porque le estaba pisando los pies a alguien que quería para sí los beneficios de unas relaciones que traían posiblemente algún tipo de retorno, entiéndase con la palabra retorno, y que en el momento en el que Ábalos vio la posibilidad de que él podría tomarse un trocito de tarta, alguien le pegó un mordisco a la mano, le dijo, quita de aquí, fuera. Zapatero no quería que Ábalos se llevase un trocito de tarta de Venezuela, posiblemente. Al igual que posiblemente Pedro Sánchez pudo ver que en los tejemanejes de Rubiales con la Federación de Fútbol había mucha tarta de la que se podía apoderar para después repartirla y extraer sus propios beneficios. Lo que me sorprende es que no metiera a Begoña Gómez, a lo mejor tenía interés en hacerlo más adelante y no le dio tiempo, ¿no? Es curioso todo esto. Me gustaría invitar a Luis Rubiales al canal para que cuente muchísimas cosas más, porque tengo muchísimas preguntas. Ojalá, le he escrito por X, ojalá pueda tener una respuesta. Si tú conoces a Luis Rubiales o conoces a alguien a quien hacerle llegar la petición para que a su vez la gire a Luis Rubiales para que venga al canal, por favor, hazlo, ayúdame a traer a Luis Rubiales, porque tenemos muchas cosas que podemos preguntarles y sobre todo porque a raíz de lo que nos puede decir hoy, con todo lo que sabemos, que hemos descubierto en estos 3 años, del gobierno de Pedro Sánchez, de lo de Zapatero, de lo de Ábalos, de lo de Begoña, de lo de las cloacas, podríamos comprender mucho más de lo que le ha pasado a Luis Rubiales, por qué le ha pasado, cuál es la verdad detrás de todo esto, cuáles son los pactos que puede haber y quién se está llevando a lo mejor la pasta y a dónde. Fíjate, tengo esa corazonada. Tal vez
a través de Luis Rubiales, podríamos descubrir algo más, podríamos comprender muchas más cosas de todo lo que ha pasado con el caso del beso de Luis Hermoso, de Jenny Hermoso, y con muchos otros escándalos que hemos visto pasando a lo largo de estos años. ¿No crees? Escríbeme tu parecer. ¿Qué crees? ¿Crees que hay un pacto entre Infantino y Pedro Sánchez? ¿Crees que Pedro Sánchez está demorando la comunicación sobre la final porque espera ser él el presidente que hospede el Mundial y de no serlo no quiere ceder ese privilegio a otro, que otro se lleve las atenciones de las cámaras? ¿Crees que Luis Rubiales fue funado de la Real Federación de Fútbol por el beso de Jenny Hermoso o porque se convirtió en un estorbo para los intereses de Sánchez? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos.